Capítulo 4. A la prosperidad y la fama de Pablo se sumó, a mediados de 1983, la grata noticia de un nuevo embarazo de Victoria. El patrón, como buen cristiano y buen paisa, quería un hogar con numerosos hijos, como las ancestrales familias de la región, dice Arcángel. Al final solo tuvo 2 porque le aparecieron obstáculos que harían virar su vida hacia caminos inciertos. Este periodo de hombre público y líder político se cerró cuando decidió matar al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Pablo ya tenía dinero, todo el dinero del mundo, que le había permitido comprar tolerancia oficial y aceptación de una parte de la clase política, pero quería el roce social que le diera distinción y borrara su origen humilde y su marca de bandido. Pero se encontró con el rechazo de la élite tradicional, que empezó a percibirlo como un peligro y le negó el acceso a sus círculos, incluido el prestigioso Club Campestre de Medellín. Pablo, lleno de rabia, financió una larga huelga de los trabajadores de este club. Pero no hizo lo de José Santa Cruz, el capo de Cali, que cuando le negaron el acceso al Club Colombia, construyó un club igual para él. Los blancos, como aún llama la gente del común a los ricos tradicionales, en Medellín formaron una logia empresarial, para impedir que los narcos se tomaran las empresas de la región. No querían que las utilizaran como medio para blanquear dinero, como lo había hecho Al Capone con las lavanderías de Chicago. Pablo ofreció, por ejemplo, comprar un paquete de acciones de una fábrica de cementos ubicada en Puerto Triunfo, cerca de la hacienda Nápoles. A ese señor no le podemos vender acciones, respondieron. Entonces, ¿cuánto vale toda la fábrica? Mandó preguntar. No está en venta. Entonces, ¿a cuántos hay que matar para que la vendan? Preguntó a su intermediario en privado con los ácidos alborotados. Inmediatamente salió. En un almacén exclusivo se vistió, también de pies a cabeza, con Yves Saint Laurent. Al regresar, muy engreído, lo miró desafiante. Ahora sí podemos andar juntos, papacito, y se sentó a tomar aguardiente y a escuchar la canción salsera Juanito Alimaña de Willy Colón, en la que sentía reflejada su vida. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, ¿cómo no? Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña, es malicia fina. El otro alumno destacado de la estrella era Rubén, la yuca, analfabeto funcional, proveniente de una familia humilde, quien encontró en matar la forma de enriquecerse. Pablo lo llamaba la temible yuca. Al inicio de su prosperidad se encerraba en reuniones promiscuas a fumar bazuco, una especie de crack criollo, al que se había aficionado en exceso, y encalambrado, con el espíritu arácnido dominando su carácter, se acordaba de personas que lo habían maltratado de niño y salía, pistola en mano, a cobrar su venganza. En su progreso se había convertido, gracias al grupo político Renovación Liberal, en honorable concejal del municipio. Los bandidos de la estrella alternaban las escaramuzas, podían llegar a darse bala por el resultado de un partido de fútbol con las oraciones a la Virgen de Chiquinquirá, patraña del municipio. Ellos, devotos feligreses, le patrocinaban la organización de solemnes comparsas de sus barrios y le contrataban bandas de música para las procesiones. En el escenario nacional cobró importancia Rodrigo Lara Bonilla, el galanista, nombrado ministro de Justicia en 1982. Lara libró una lucha frontal contra los narcos y señaló a Pablo como creador de la organización más. También entró como nuevo actor protagónico el coronel Jaime Ramírez, director de la Policía Antinarcóticos, quien entregó evidencias contra 30 personas vinculadas al narcotráfico con las que el ministro removió investigaciones penales que habían sido archivadas. Paralizó varios centenares de avionetas utilizadas para el transporte de cocaína y denunció la vinculación de los dineros calientes al fútbol y a la política. Lara, quien se presentaba como adalid de la moral y la renovación, trenzado en una compleja partida, estudiaba herramientas legales para prohibir el porte de armas a personas vinculadas con el narcotráfico y promovía tratados bilaterales con Venezuela, Bolivia y Perú para combatirlos. Los narcos se irritaron. Galán, enterado de que Jairo Ortega le preparaba un debate a Lara, le ofreció apoyo. Lara lo tranquilizó. No va a pasar nada. Pero en esta partida Lara, inexperto y quizá desconocedor del poder de sus enemigos, perdió porque había hecho una jugada equivocada.
recibió de Evaristo Porras, un hombre con el que se conocía de tiempo atrás, un cheque de 1.000.000 de pesos para las arcas de su organización galanista en el departamento del Huila. La copia del cheque la presentó Ortega, en un debate en la Cámara, el 16 de agosto de 1983, y sin rodeos aseguró que era dinero caliente. Ortega presentó, además, como prueba, una grabación de audio de la reunión de Lara con los narcotraficantes. Galán sabía que esa reunión se había realizado. En su momento el propio Lara le informó de estos contactos y le comentó que había rechazado un dinero que le ofrecieron. Galán, cuando presenció el debate en la Cámara y escuchó la grabación, intentó conversar con Lara, pero este esquivó el encuentro. Galán, entonces, le nombró un tribunal ético del nuevo liberalismo. Lara lo entendió como una manera de cuestionarlo públicamente, de darle la razón a sus enemigos, por lo que se negó a rendir cuentas y se distanció. La trampa del cheque la había ideado Pablo días después de que Galán y Lara lo expulsaron de la campaña presidencial. Porras, enlace clave en el tránsito de la base de coca desde las selvas de Perú, Brasil y Colombia, le dijo que conocía personalmente al ministro. Probablemente escogieron a Lara porque era un tipo brillante, el indudable sucesor de Galán en el movimiento, pero amigo de la rumba y por lo tanto más fácil de engatusar. Porras citó a Lara a una reunión en un salón del Hotel Hilton de Bogotá, en el que previamente había escondido una cámara de video. Como el ministro tardó, las baterías de la cámara se descargaron y la grabación en la que supuestamente se le ve aspirando cocaína es borrosa. Desatado el escándalo, Betancourt lo respaldó. Tal vez, consciente de que a su campaña y a la de los liberales habían ingresado dineros calientes, quería evitar que los narcos convirtieran esas evidencias en medio de presión contra su gobierno. En los meses siguientes, con los narcos a la ofensiva y el ministro toreado, se vino una catarata de acontecimientos que cambiaron para siempre la vida de los implicados. Una tarde de ese septiembre, la tropa de la Estrella esperaba una de las ocasionales visitas del patrón. Como la tribu que espera a su sumo sacerdote, se concentraron los hombres de la Estrella y algunos invitados de otras zonas de la ciudad. Entre ellos sobresalía Pinina, quien había pasado en corto tiempo de maletero a jefe militar. Para llegar a este punto, según el lenguaje que usaban, Pinina había probado finura, no mostró, ante ninguna circunstancia, el instinto del miedo, no se arredró frente a ninguna orden, se hizo amigo de la muerte y demostró una lealtad sin límites. Pablo descubrió en él a un guerrero nato con una gran capacidad de organización y espíritu sobrio. Cuando Pablo llegó ya estaban listos dos equipos para jugar un picadito de fútbol. Pablo jugó, como siempre, de delantero y todos sus compañeros, lleve patrón, le servían el balón. Como entraba y salía con frecuencia de la cancha a atender llamadas, el partido se estiró unas 3 horas. En la noche llegaron las hembras Busconas y Chalito Marín, gloria del ciclismo local, invitado especial a la fiesta, enloqueció tocándoles el culo. Pablo, como de costumbre, desde un rincón miraba a distancia el ambiente profano, como un rey que mira a sus súbditos, cuando le avisaron que el noticiero estaba pasando un informe de la cadena APC. Pablo, al verse señalado como capo del narcotráfico y poseedor de un capital superior a los 2.000 millones de dólares, se calentó. Los presentes, amontonados alrededor del televisor, se congraciaron con escasas pero elocuentes palabras. Hay muchos hijueputas que andan hablando mal de nosotros, pero que se atengan, dijo, pluralizando la causa de los que lo rodeaban, emergentes y guerreros, a los que hizo sentir capaces de desafiar todos los poderes. Al día siguiente, anunció a la prensa que demandaría a la cadena de televisión. Vamos a acabar de una vez por todas con las calumnias que me están haciendo, no solamente en Colombia sino también en el extranjero. Yo no registro antecedentes de narcotráfico, ni en los Estados Unidos ni en este país. A estas alturas, con la notoriedad que había adquirido, a todos intrigaba su pasado. No provenía de una familia adinerada, pero todos sabían de su incalculable fortuna. Había aparecido junto al mexicano y Jorge Luis Ochoa en la lista de Forbes entre los hombres más ricos del mundo. Interiormente sentía satisfacción de aparecer en ese listado selecto al lado de Rockefeller. Los rumores lo mencionaban como un gran narcotraficante, pero no existían contra él pruebas judiciales.
o no se conocían hasta que el señor Guillermo Cano, director del periódico El Espectador de Bogotá, siguiendo una intuición buscó pacientemente en los archivos del periódico y se encontró una larga reseña de 1976 donde aparece Pablo implicado en tráfico de drogas. Cano publicó la información. El representante suplente a la Cámara por el santofimismo, Pablo Escobar Gaviria, figura entre los 6 individuos capturados el 9 de junio de 1976 en la localidad antioqueña de Itagüí con un cargamento de 39 libras de cocaína como culminación de un operativo montado por la seccional del DAS Antioquia. Había sido la segunda, última y ya olvidada detención, refundida entre centenares que se publicaron en esos años sobre personas vinculadas al tráfico de cocaína. A estas alturas el jefe de Eldas, Monroy Arenas, y los agentes que lo habían detenido ya habían sido asesinados, y la juez Mariela Espinosa, quien se había negado a absolverlo, y a la que ya le habían quemado o robado 3 carros, seguía pagando su condena de andar a pie. Pablo no perdonó a quienes lo capturaron, y ahora no perdonaría a quienes reviviendo ese pasado, que percibía como una actividad comercial, saboteaban su carrera de político. De todas maneras, para tapar el sol con las manos, para tratar de que la información no se difundiera, entregó fajos de billetes a sus bandidos y los envió por Medellín en camionetas a comprar la edición del periódico hasta agotarla. Lo que cueste, que no quede ni un solo ejemplar, les dijo. Pero la noticia fue trillada día y noche por prensa, radio y televisión. En venganza, desde entonces en Envigado se vigilaba a quien comprara El Espectador, y en Puerto Triunfo y Puerto Boyacá se distribuyó un volante que decía: si quieres al Magdalena medio no compres El Espectador. La publicación le hizo recordar a Pablo a Mariela Espinosa, a quien responsabilizaba de su reseña judicial y envió a sus hombres a que lanzaran bombas incendiarias contra su juzgado en el Palacio Nacional. El despacho quedó en cenizas. Villamizar piensa que, tras el escándalo del cheque, con su imagen pública cuestionada, Lara se fue de cabeza hacia la muerte. Para limpiar su nombre arreció las acciones contra los narcos y estrechó sus relaciones con Estados Unidos. En respuesta, el asedio sobre él se estrechó. La policía secreta capturó a 4 sujetos que, en complicidad con funcionarios de la Telefónica de Bogotá, habían interceptado los teléfonos de su despacho y de su residencia. Yo sé lo que me espera al denunciar a los mafiosos, pero eso no me amedrenta y si debo pagar con mi vida, que así sea, dijo el ministro. Mi misión es ayudarle al país a que tenga pronta y eficaz justicia y no dejarme enredar en cáscaras. Ha ocurrido que aquellos individuos que se enriquecen de la noche a la mañana, que se amparan en que no hay pruebas, se atreven a llegar al Congreso. Eso es inaceptable y el deber mío es informar si eso ocurre. Lara seguidamente libró orden de captura con fines de extradición contra Leder, quien se declaró guerrillero insurrecto, se ocultó y dijo que sostendría la resistencia desde las llanuras y las selvas del oriente del país. La situación se caldeó. Pablo, aconsejado por un asesor, afirmó en una rueda de prensa que no tenía problema con la justicia estadounidense y exhibió orgulloso su pasaporte con visa vigente para Estados Unidos. Al día siguiente la embajada se la canceló. Lara sabía que su enemigo central era Pablo, y el gran obstáculo para enfrentarlo, la inmunidad que le daba el hecho de ser parlamentario. A Gustavo Zuluaga, juez 10º superior, le correspondió reabrir el proceso por los asesinatos de los agentes del DAS que habían detenido a Pablo en 1976. Zuluaga era un hombre de un poco más de 40 años, narizón, de mediana estatura, lucía gafas, tenía alguna dificultad para caminar y una aparente debilidad física que contrastaba con la fortaleza de su carácter y su verticalidad contra la corrupción. Cuando firmó la resolución de acusación contra Pablo llamó a su secretario. Acabo de firmar esto, le dijo y se echó la bendición, me pongo en las manos de Dios porque puedo estar firmando mi propia sentencia de muerte, pero la justicia está por encima de los hombres. Para notificarse de la decisión judicial, Pablo apareció rodeado de tal cantidad de guardaespaldas y seguidores que la calle Carabobo, donde quedaba el juzgado, debió ser cerrada. Quería desde luego impresionar al juez. Pero Zuluaga contaba con el respaldo del gobierno. Así se lo hizo saber Lara cuando lo llamó para expresarle la solidaridad y para resaltar su espíritu patriótico por haber adoptado la decisión. Pablo aseguraba, sin embargo,
que el juez, al que calificó de prevaricador, había tomado la decisión, con más fundamentos políticos que jurídicos, para congraciarse con el ministro y lograr un ascenso, y lo sentenció. Con ese auto de detención, Lara logró que, el 20 de octubre de 1983, la Cámara de Representantes le levantara la inmunidad parlamentaria. El tinglado de Pablo empezó a desbaratarse. Santofimio viajó de Bogotá a Medellín, para pedirle que le firmara la carta de renuncia a su movimiento. Pablo, al ver la carta redactada, le dijo airado: «Las cartas las escribo yo, doctor Santofimio». Pablo sufría la primera gran derrota de su vida. Hasta ahora había rodado sobre rieles, su fortuna era inmensa, tenía la obediencia de todos los traficantes en Medellín y un gran reconocimiento dentro del gremio en el país. Había logrado aceptación en sectores importantes del establecimiento militar, económico y político, y había caminado exitosamente por el sendero del liderazgo social. Incluso pensaba que, así como los Kennedy en Estados Unidos habían pasado de ser contrabandistas de whisky a presidentes y presidenciables, él mismo y sus hijos, en una república como Colombia donde se compran los apellidos y el honor, podría repetir la historia. Pero no. Ahora resultaba que lo declaraban proscrito, mientras quienes tenían el poder oficial, también llenos de pecados, podían seguir tranquilos. No lo entendía y atribuía esos obstáculos al empecinamiento del ministro Lara y al espíritu torcido de los políticos, que ahora le daban la espalda y en quienes nunca más volvería a confiar. Así lo explicitó, cuando unas semanas después presentó su renuncia a la política. «Hago público mi definitivo y total retiro de la política. Decisión esta que adopté desde el mes de septiembre del año pasado, que es inmodificable y la ratifico no obstante el caudaloso plebiscito de solidaridad que me ha llegado de todos los municipios y de los barrios populares de Medellín. Seguiré en lucha franca contra las oligarquías y las injusticias, y contra los conciliábulos partidistas, autores del drama eterno de las burlas al pueblo, y menos aún los politiqueros, indolentes en esencia ante el dolor del prójimo y arribistas de siempre cuando se trata de la partija burocrática. Por ello mismo me duele el deprimente contraste de los que nada tienen frente a los que solo entienden por exclusiva divisa de sus vidas el acumular capital, oportunidades y ventajas, que lejos están de cumplir función social alguna. Bien establezco ahora la enorme diferencia entre mis 17 años de ardua e infatigable lucha cívica, frente a los escasos meses de mi activa participación en política, a la cual me entregué íntegro pensando que a través de ella podrían canalizarse muchos factores y recursos a favor del pueblo. Para finalmente concluir que los apremios y dolencias populares están distantes de la sensibilidad de los políticos cuyas egoístas miras solo se encuentran fijas en retocar sus deterioradas imágenes narcisistas y acrecentar sus tambaleantes feudos podridos. A pesar de este triunfo, o quizá impulsado por él, el ministro no bajó la guardia. Al contrario, el 12 de marzo de 1984, con el apoyo de la DEA se tomó por asalto Tranquilandia, que según las autoridades era el mayor centro de procesamiento de coca en América Latina. Agentes de la DEA instalaron en una de las canecas de un cargamento de precursores químicos un transmisor conectado a un satélite, que les permitió establecer las coordenadas del punto de llegada en un sitio a orillas del río Yarí. El operativo de asalto lo coordinó el coronel Ramírez, al mando de 100 hombres de la policía. El ministro informó orgulloso y sorprendido que habían confiscado cocaína avaluada en millones de dólares, detenido a 40 personas, retenido 3 avionetas y 2 helicópteros, y describió algunos detalles del laboratorio. Contaba con una pista de 1500 metros, que operaba día y noche con modernos instrumentos de aeronavegación. A los campamentos se llegaba por corredores levantados sobre canecas. Gigantescas plantas generaban la energía para el complejo. Contaban con un pequeño centro médico y una droguería surtida especialmente para el tratamiento de paludismo, mal endémico de la selva. Había un gran corral con gallinas, cerdos, pavos y conejos, y cantidades de comida enlatada procedente de Brasil y Perú. El día domingo degustaban manjares y podían hasta bañarse en cerveza enlatada. Para evadir el encierro, de cuando en cuando los patrones transportaban a los trabajadores a las ciudades de origen en los aviones de la organización.
Se trataba de paliativos para bajarles a los trabajadores el acelere que dan los vapores químicos, los cuales hacen perder el apetito, escurren el cuerpo, opacan la piel y embalan el espíritu. Según la versión oficial, en campamentos que rodeaban el laboratorio se encontraban unos 100 guerrilleros, que junto a los narcotraficantes huyeron por trochas y en balsas a lo largo del río Yari. Basado en esta información, el embajador estadounidense Lewis Thomas acuñó un término que los militares y sectores de derecha usan desde entonces para referirse a la insurgencia: la narcoguerrilla. En realidad, aunque la guerrilla poco a poco se involucró en el negocio de la droga, cobrando impuestos por los cultivos y cuidando laboratorios, en esa ocasión se trataba de hombres armados que los narcos habían dispuesto para cuidarse precisamente de las amenazas de las FARC. Conductor para que ejecuten al ministro desde una moto. En Bogotá se encuentran con la avanzada y se instalan en el Hotel Victoria, al frente del Ministerio de Justicia, en pleno centro de la ciudad. Un grupo controlaba los movimientos del ministro desde una habitación del propio hotel. Otro grupo hacía los seguimientos en las calles, para establecer las rutas. A este oficio de la inteligencia lo llaman cantoneo y al especializado en la labor cantonero. Con las observaciones de los cantoneros dibujan sobre un mapa dos rutas posibles que el ministro tiene para llegar a su casa, en la urbanización Los Frailes, al norte de Bogotá. Señalan los puntos donde estarán ubicados los comandos y las rutas de evacuación. En el tiempo libre, según lo cuentan en los expedientes, estos bandidos rumbean en un Renault 12 color verde y, como en Francachela, piden comida, licor, ríen a carcajadas y sabotean a las camareras. El 29 de abril el Chopo se despide, esperará la noticia en La Estrella. El día siguiente, 30 de abril de 1984, al caer la noche, cuando el Mercedes-Benz del ministro toma la avenida Circunvalar por los cerros orientales, alertan al comando. Guisado se acomoda una estampa de la Virgen entre los calzoncillos. Se acabó esta espera, mamacita, protéjame, dice Velázquez, mientras besa una imagen de María Auxiliadora, y lo sigue. A las 7:20, cuando el Mercedes desemboca de nuevo a las avenidas de la ciudad, el tráfico es lento. A la altura de la calle 125, rumbo al occidente de la ciudad, una moto llamada 175 de color rojo se aproxima a la ventanilla trasera. Guisado descarga la ráfaga sobre el ministro, la moto arranca a alta velocidad. Guisado mira hacia atrás e intenta ametrallar el vehículo del DAS que lo sigue, pero las maniobras del conductor le impiden apuntar bien. Lanza una granada que estalla en una zona verde. Empieza a llover y el piso se pone liso como jabón. La patrulla del DAS prácticamente los alcanza. Me dieron, dice Guisado. Creo que a mí también, dice Velázquez. La misma bala los hiere a los dos. Guisado recibe otro tiro y pierde el equilibrio. Al tomar la curva para salir a la avenida Boyacá, se estrella contra el andén y cae pesadamente. Guisado, golpeado en el parietal derecho, muere instantáneamente. Velázquez, el conductor, queda tendido, inconsciente y herido. La reseña oficial dice que los dos portaban chaleco antibalas, 2 granadas MK2, un revólver 38 largo y una ametralladora Ingram de fabricación belga con un proveedor de 50 balas. El difunto vestía pantalón gris, zapatos negros, camiseta blanca, chompa impermeable de color azul y llevaba pegada con un gancho en su pantaloncillo una estampa en plástico de la Virgen. En la chompa se encontraron 11 billetes de $500, 2 de $20, una moneda de $1, una cajetilla de cigarrillos y 5 fracciones de lotería con el número 6924. Al conductor, identificado como Byron Velázquez, de apenas 16 años, lo llevan a los calabozos del DAS. Mientras cae agua a cántaros sobre Bogotá, los escoltas tratan de salvar al ministro, pero 3 impactos en el brazo, en el tórax y en una pierna le ocasionan la muerte en el camino a la clínica Shayo. Cuando la noticia se propaga por los medios de comunicación, mientras el país delira en aparente dolor, el Chopo encabeza la celebración en los 13 botones, en La Estrella. Ha coronado su primer gran negocio y ha ratificado la confianza que le tiene el patrón. Pablo y algunos de sus amigos regresan de pescar en el río La Miel. Cuando arriba a Nápoles le informan sobre la esperada noticia. No hace aspavientos, no es su costumbre, pero en lo íntimo siente que su honor ha quedado a salvo.
Ese hombre sin riqueza ni gloria debía morir porque osó desafiarlo. Todos quedan sobre aviso. No tendrá límite para atacar a quienes, sin importar su rango, lo desafíen. Este sería el mecanismo que su conciencia, y la de sus allegados, aplicaría. Quienes quisieran investigarlo o aplicarle la ley serían culpables de perseguirlo porque una ley superior indicaba que él, por siempre, hiciera lo que hiciera, estaría eximido de ser castigado. Tras un gesto de satisfacción parte de inmediato a una de sus caletas en la selva. A la Arabonilla se le da sepultura en Neiva, su ciudad natal, con la asistencia del presidente Belisario Betancur, los expresidentes López, Turbay y Pastrana, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, el presidente de la Cámara César Gaviria, el procurador Carlos Jiménez Gómez, el coronel Ramírez, y Luis Carlos Galán, quien con gesto adusto y dolido encabeza a quienes cargan el féretro. Alto ahí, enemigos de la humanidad, Colombia los extraditará, proclama indignado el presidente Betancur en la catedral y ordena acrecentar las operaciones contra el narcotráfico. A pesar de los miles de allanamientos y de detenciones a granel, la lucha del presidente fue infructuosa. Pablo consideró la decisión de extraditar colombianos como una falta de Betancur a sus promesas electorales y para desacreditarlo pensó en presentar pruebas que demostraban los aportes que habían hecho a su campaña. Guido Parra, quien ahora oficiaba como su abogado, lo convenció de que sería un error. Será peor el remedio que la enfermedad, el país está dolido y el presidente está muy fortalecido, si se lo ataca el pueblo lo va a rodear, le dijo. Pablo aceptó el razonamiento pero no dejó de llevar a Betancur entre ceja y ceja. Lo llevaba en la bilis, fue la expresión de Arcángel. El general Maza sintió dolor por Lara, ese hombre joven con deseo de vivir, que quería ser útil al país. Rabia contra sus victimarios y espanto porque ese tipo de acciones, los magnicidios, solo ejecutadas hasta entonces por la guerrilla, evidenciaban el poder de la mafia. Le llamó la atención la edad y la condición del detenido, un muchacho de 16 años, hijo de una mujer que vendía drogas, originario de Manrique, un barrio popular de Medellín, y escribe para la prensa un ensayo en el que hace notar que la trayectoria delictiva de los sicarios empieza con su utilización como intermediarios en el ejercicio de amenazas y con entrenamiento en el hurto, conducción y acondicionamiento de automóviles y motocicletas, manejo de armas, prácticas de tiro al blanco, maniobras de seguimiento y vigilancia, y finalmente su conversión en asesinos. Oficiales del DAS llevaron a Velázquez al Cerro de Monserrate, desde donde se domina Bogotá. Allí, colgado de pies, sobre el vacío, se reventó y cantó. Lo habían reclutado porque, además de iniciado en el mundo del delito, se había hecho famoso por los piques y cabriolas que ejecutaba en las empinadas calles de su barrio en una moto de 250 centímetros 3. Conducir una moto para que alguien disparara le parecía sencillo. Sin embargo, para lograr amparo celestial, antes de viajar a Bogotá asistió a misa al santuario de María Auxiliadora en Sabaneta y le prometió que si coronaba la vuelta iría cada martes durante 6 meses a rezarle. Él sabía que el padre Ramón Arcila, el párroco del santuario, tenía un halo especial y una santidad demostrada. El propio padre había descubierto sus poderes en una ocasión en que, transitando a alta velocidad por una carretera, al abrirse la puerta del carro, salió volando, y al invocar a la Virgen descendió en el piso suavemente, como si lo hiciera sobre cojines mullidos. En los pueblos de Antioquia, donde se desempeñó como pastor, era conocido por sus poderes para curar, pero su fama creció aún más cuando, en Sabaneta, un día de solsticio mientras oficiaba la misa, los feligreses vieron el rostro de María en el púlpito. Desde esa aparición la fe y las peticiones se multiplicaron. Curó el cáncer, dio el habla normal a un tartamudo, hizo caminar a paralíticos y sacó a muchos de la quiebra. Pero el padre, humilde por naturaleza, no se quedaba con los créditos, insistía en que todo se lo debía a la Virgen, y se definía como un simple mediador. Al terminar las misas rociaba agua bendita a los feligreses. En el auge de su popularidad, el padre Arcila y la Virgen empezaron a recibir peticiones extrañas. Los traquetos le pedían, por ejemplo, que el cargamento de coca llegara bien a Estados Unidos, y los pistoleros, que les diera puntería y valor.
peticiones que hicieron que a esta Santísima Virgen, la Auxiliadora, se la llamara la Virgen de los Sicarios y que su fama se extendiera por doquier, especialmente entre los malandros que, de muchos rincones, acudieron a ella presurosos y piadosos a pedirle que sus empresas, siempre contrarias al Código Penal, tuvieran éxito. Ellos en retribución le encendían velas, le rezaban, le escribían cartas, comulgaban, se confesaban y daban diezmos, generosas limosnas, muy importantes cuando se espera recibir favores celestiales. Esta fe creció al ritmo que crecían las bandas al servicio del narcotráfico hasta tal punto, que en el Valle de Aburrá 67 parroquias dedicaban su culto a la Virgen María y solo 32 a Jesucristo. Velázquez estacionó al lado de decenas de motos que el padre, quien había ampliado los servicios, bendecía solícito. Los fieles eran en su mayoría jóvenes que se movían bajo el móvil del dinero, en una actitud desafiante de la muerte, que formaron el parlache como un lenguaje propio, unas maneras religiosas, una devoción cargada de imágenes, promesas y fetiches, y una afición desmedida por la rumba y el consumo. Protagonizaban guerras, afinaban su puntería en animales o en transeúntes desprevenidos y enterraban a sus hombres en ceremonias llenas de música y carnaval. A todos ellos les sobraba fe, veían en María a una madre verdadera que ama a sus hijos y protege el hogar, por ello portaban imágenes suyas en la moto, en la chaqueta y en un escapulario que llevaban atado en el pie derecho. Con el testimonio de Velázquez y las huellas que los hombres de Pablo habían dejado en Bogotá, las autoridades identificaron a parte de los autores del magnicidio. La camarera del hotel habló de la presencia de unos paisas, a quienes definió como comelones, hullosos y groseros. Revisando el registro de llamadas del hotel, apareció el número correspondiente a una casa en La Estrella. Además, el dueño de un parqueadero reportó a la policía un automóvil Renault verde abandonado, con un chaleco antibalas y una granada adentro. Localizado el propietario, aseguró haberlo vendido a un paisa, del cual tenía un número de teléfono que resultó ser de nuevo de la familia del Chopo. Cuando las autoridades allanaron la casa en La Estrella, resultó ser la casa de los suegros del Chopo. El suegro, que no quería al animal que le había correspondido como yerno, lo delató. Sí, él participó en el operativo, dijo a la policía. A Velázquez lo condenaron a 12 años de prisión. El Chopo y Pinina se fueron de difuntos, muchos años después, sin que la audiencia para juzgarlos se pudiera realizar, dice Arcángel. Tras la muerte del ministro Lara, ante la arremetida del gobierno, los capos salieron en estampida. A Gustavo Gaviria, Pablo y Victoria, con embarazo avanzado, los embarcó Arcángel en alrededores de La Estrella en un helicóptero. También salieron los Ochoa, el mexicano y Leder. En Panamá los recibió Mauricio Restrepo. En Panamá el nacimiento de Manuela le trajo a Pablo una enorme felicidad. Tener una parejita, sobre todo un primogénito varón seguido por una mujer, le parecía ideal. Afianzó la convicción de no tener jamás hijos por fuera de su matrimonio. Pocos días después del bautizo, sufriendo por primera vez las condiciones de un exilio impredecible, sin estar acostumbrados a huir, los capos se pusieron de acuerdo y regresaron a Colombia para explorar una salida negociada con el gobierno. Pablo aprovechó su estadía en Medellín para instruir a su madre sobre el proceder con las casas que estaba construyendo para los habitantes del barrio Moravia. Doña Hermilda se reunió con la comunidad. Pablo, para evitar que el gobierno se quede con las casas, pide que a toda costa, con los sacrificios que sean, que se vayan para las casitas, aunque algunas no estén terminadas. Las casas se asignaron en estricto orden, empezando por quienes vivían en la cima del Cerro de Basuras. Una romería de gente salió en carretillas, en algunos camiones y a pie hacia la parte alta del barrio La Milagrosa. El padre Elías bendijo las casas. La nueva comunidad, una vez instalada, se congregó en el lugar reservado para construir el templo, rodeando a doña Hermilda, que se sentía orgullosa de cumplirle al niño de Atocha su promesa, aplazada por décadas pero nunca olvidada. Precisamente por aquellos días ella se enteró de que este niño Dios era también una devoción especial de las mafias italianas. Nunca lo dijo, pero secretamente este dato la unió más a él.
Lamentó que Pablo no estuviera presente para presenciar el fruto de su majestuosa generosidad y le pidió a la comunidad que orara con devoción especial por su protección. Niño de Atocha, consuelo de los afligidos, libertador de los presos y amparo de los necesitados, espero que me concedas lo que rendidamente te pido. Cuando su madre le narró los cuadros de felicidad de los beneficiados al recibir una casa digna, así fuera en obra negra, Pablo sintió un profundo orgullo. Así se lo hizo saber a Gustavo, al mexicano, a Leder, a los Ochoa, a Kiko Monreada y al negro Galeano. Estaban reunidos para considerar una fórmula de rendición frente al gobierno. Convocaron a Diego Londoño Huite, exdirectivo de la campaña de Belisario Betancur y ahora gerente del Metro de Medellín, para preguntarle si era posible un acercamiento con el gobierno y quién sería el hombre clave para lograrlo. Pensaron en personajes como el escritor Gabriel García Márquez y finalmente optaron por el expresidente López. Le pidieron a Santiago Londoño, hermano de Diego y exdirector de la campaña liberal en Medellín, que contactara a López y le sondeara la posibilidad de ser emisario para llevar una propuesta de rendición al presidente. Santiago Londoño le transmitió la inquietud a López, quien se encontraba por esos días en Panamá como observador de las elecciones. ¿Usted cree que es una propuesta seria?, le preguntó. Hasta donde yo logré captarlo, es una propuesta seria, definitiva. Ellos saben que están haciendo un daño grande y no quieren seguirlo haciendo, le respondió Londoño. López le informó al presidente de su intención y el 29 de mayo de 1984, en el Hotel Marriott, de Ciudad de Panamá, acompañado por Santiago Londoño, escuchó el ofrecimiento de los capos. Estaban dispuestos a abandonar el negocio y a entregar laboratorios, aviones y rutas. López quedó convencido de que, en ese momento, esa mediación era el mejor servicio que le podía prestar al país y le envió una carta con los términos de la propuesta al presidente. Este, a su vez, pensando en la importancia de un concepto judicial, le pidió a su procurador, Carlos Jiménez, que se reuniera con los interesados. Jiménez, también acompañado por Santiago Londoño, les oyó repetir la propuesta. Se trataba de negociar con quienes en ese momento controlaban el 80% del tráfico de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos. El presidente Betancur parecía proclive a buscar una solución negociada, pero, por error o por cálculo, en un cóctel, inaugurando el edificio de un banco, le hizo la confidencia de los contactos al periodista Juan Manuel Santos. El periódico El Tiempo publicó la noticia en primera página. Los gringos de inmediato se opusieron. No negociamos con carteles sino con personas, dijeron, y el proceso abortó. Y en el país, donde la corrupción abunda en los hechos y la moral en las palabras, se desataron intensos debates. En el Congreso, parlamentarios como William Jaramillo Gómez, de quien quedaron fotos usando los aviones de Pablo, acusaron al procurador y a Santiago Londoño de ser amigos de los narcos. A esas voces críticas se sumó de manera contundente el periódico El Espectador. Como una persona que ha recibido todos los honores de la República, como el expresidente López, se sienta, con el cadáver aún fresco del ministro Lara, a negociar con delincuentes?, preguntaba Guillermo Cano, el director, en uno de sus editoriales. Los contactos se rompieron. Años después el periodista Santos se arrepintió, con lágrimas de cocodrilo, del manejo que le dio al tema, de haber divulgado esa noticia, pensando que una negociación en aquel tiempo le hubiera evitado al país el desangre, las guerras y las secuelas de corrupción y desprestigio internacional que se siguieron. El expresidente López contó luego que sospechaba que las relaciones de Belisario con los narcos estaban ya bastante adelantadas cuando se reunió con ellos en el Marriott. Y añadió: de ahí que los narcos me citaran de intermediario con Belisario, porque en las conversaciones previas la idea era que yo fuera el aval liberal para la entrega 18. Jiménez Gómez ha desmentido al expresidente Betancur cuando afirma que desconocía que esos contactos se estuvieran realizando, y asegura que en más de una ocasión recibió en su despacho a algunos narcos y que el presidente se mantenía al corriente de las conversaciones. El presidente Betancur nombró como nuevo ministro de Justicia a Enrique Parejo González, otro hombre del nuevo liberalismo, quien el 5 de enero de 1985 estrenó el Tratado de Extradición.
como los grandes capos seguían prófugos, echó mano de segundones, como Hernán Botero Moreno, presidente del Club de Fútbol Atlético Nacional, acusado de lavar dólares, delito para entonces inexistente en Colombia, a quien un tribunal de Estados Unidos impuso una condena tan exagerada, que el propio fiscal de la causa ha declarado en varias ocasiones que le parece injusta. También extraditó a hombres como Severo Escobar, amigo personal de Belisario, a Marco Fidel Cadavid, Carlos Cabrera y los hermanos Zaid y Nayib Pavón Japper. Parejo González, en acuerdo con su jefe político, Luis Carlos Galán, también se propuso actualizar la legislación sobre narcotráfico en el país. Formuló el Estatuto Nacional de Estupefacientes y lo presentó como proyecto de ley al Congreso de la República con ponencia de Alberto Villamizar. Parejo y Villamizar lograron que se aprobara el estatuto, en el que se establecían penas para la producción y el comercio de drogas ilícitas. Lo sintieron como un triunfo. Pero al nuevo liberalismo esta actitud vertical contra el narcotráfico le traería, por cuenta de Pablo, grandes costos. Transcurrido un tiempo, cuando los coroneles Ramírez y Maza realizaban curso de ascenso para generales, un informante llamó a alertar. Se dio dinero para matar a un coronel que está haciendo curso para general. Maza le pidió a su informante que viajara a Bogotá, y en la medida en que conoció detalles, evidenció que el atentado sería contra el coronel Ramírez. Puestos en guardia, detectaron una serie de puntos de vigilancia que le tenían cerca a su casa. Para protegerlo, la DEA le dio un vehículo blindado. Pero posteriormente Ramírez recibió una carta de Pablo donde le decía: despreocúpese, lo suyo es un hecho del pasado, ya no queda ningún rencor, si algún día pensé en la venganza esa idea ya desapareció, y el coronel bajó la guardia. Salió sin escolta con su mujer y sus hijos a una finca en las afueras de Bogotá y de regreso, el 17 de noviembre de 1986, hombres de Pablo lo mataron para cobrarle su amistad con Lara, el operativo contra Tranquilandia, la osadía de desafiar a los narcos, y de confrontarlo a él. Un mes después, como Guillermo Cano, director de El Espectador, no cayó, no dejó de denunciar, Pablo lo mandó a matar. A Lara y a Cano los persiguió hasta más allá de la muerte. Ordenó dinamitar 2 estatuas que el gobierno había mandado construirles para recordarlos como mártires del narcotráfico. Para Pablo, se cerró el camino de la política. Desde entonces procuró destruir ese mundo donde ya no podría reinar. Se jugó entero en el mundo de la guerra, donde peleaba con vivos y con fantasmas. Buscó en la guerra, en ser invencible, un nuevo camino de trascendencia.